Buenas noches, mis angelitos. Para mis nietos jovencitos que se han quejado de que los tengo olvidados, hoy les tengo una leyenda interesante. Si es cierta o no, ya lo decidirán ustedes. Alberto Michel era un médico que tras su separación de su esposa, se fue a vivir a una pequeña ciudad tratando de escapar de las preguntas curiosas de los amigos y familiares, y estaba decidido a comenzar de cero. Todos en ocasiones hemos tenido acontecimientos en nuestras vidas que nos hacen sentirnos tan desilusionados que lo único que queremos es estar solos. Y este era justamente el caso del doctor Alberto Michel. Él había tomado la decisión tratando de consolarse por esa ruptura y pensando, bueno, no soy el único, todos pasamos por esto y yo voy a darle vuelta a la página y voy a continuar. Así que él compró una pequeña casa a las afueras de la ciudad, en un lugar hermoso lleno de árboles, en un vecindario donde solamente había 40 casas. La casa era bastante cómoda y estaba rodeada de bosque, así que por la mañana tenía los pájaros, por la noche tenía el canto de los grillos, y él estaba fascinado con su nuevo hogar. Incluso él decía: qué suerte tuve de haber encontrado esta casa, aquí yo puedo descansar, me encanta el lugar. Amuebló, le quedó todo muy lindo y pronto encontró él un consultorio en el centro de la ciudad donde pasaba la mayor parte del día. Era un hombre de rutinas, así que por la mañana salía a correr, regresaba, se preparaba para ir a su trabajo. Al llegar a su trabajo, compraba un café, unas galletas y se encerraba todo el día en su consultorio. Después por la noche regresaba a casa, limpiaba un poco, se daba un baño y a dormir. Y aunque lo que él quería y necesitaba en esos momentos de su vida era estar solo, la soledad no le estaba resultando muy fácil. Sin embargo, él sabía que tenía que sanar su corazón antes de buscar una nueva compañía. Una noche Alberto estaba metido en su tina tratando de relajarse cuando escuchó ruidos dentro de su casa. Rápidamente se puso algo y tomó lo primero que encontró para defenderse. Digo, en caso de que fuera un ladrón, él estaría listo para defenderse. Nervioso comenzó a revisar la casa mientras lanzaba una mirada rápida a las puertas y a las ventanas. Todo estaba cerrado, pero él continuaba escuchando ruidos en la cocina de su casa. Eran tantos sus nervios que él podía escuchar su corazón golpear contra su pecho, mientras trataba de no hacer ruido y ser sigiloso para poder sorprender al ladrón. Entró a la cocina y no vio absolutamente nada. Pronto identificó que el sonido venía de debajo de donde tenía él el fregadero en la cocina. Se dio cuenta que la puerta estaba un poquito abierta. Así que tomó la linterna que guardaba en uno de los cajones de la cocina y al iluminar bajo el fregadero, vio que lo único que había allí era una gata que estaba pariendo. Y él, siendo médico, pues lo único que se le ocurrió fue ayudar a la gata a parir, mientras le preguntaba: ¿pero de dónde has salido tú? ¿Por dónde entraste? La gata estaba bastante maltrecha, pero aún así dio a luz a 6 pequeños gatos. Fue a su habitación, sacó una vieja manta que había llevado cubriendo un espejo y se dispuso a buscar una caja de cartón. Pronto la madre felina y sus pequeños tenían un mullido hogar para descansar. Alberto le acercó a la gatita un poco de leche y se fue a dormir tranquilo, sin entender por dónde había entrado el animal. De alguna manera, lejos de molestarle esta visita felina, le consoló saber que tendría en casa una compañerita que lo iba a esperar cada día. Al día siguiente, Alberto regresó a casa con un veterinario para revisar a la madre y a los cachorros. El veterinario pues le puso algo de vitaminas a la gatita, le dio por ahí una receta para que atendiera al animal en lo que estaba lactando, etcétera.
y se quedó tranquilo sabiendo que la gatita estaba bien y los gatitos también. Con el paso de los días, la gatita comenzó a acercarse cada vez un poquito más y él se dio cuenta que aún no bautizaba al animalito. Así que él, recordando a la diosa de los gatos egipcia, la llamó Bastet. ¿Qué mejor nombre para una gatita que el nombre de esa diosa de los egipcios que cuidaba a los gatos? Aparte, como la gata era muy linda y él le decía divina, pues dijo, bueno, pues si te digo divina, eres divina y te llamaré Bastet por la diosa egipcia que cuidaba a los gatos. La gatita, muy noble, con el paso de los días se acercaba cada vez más y más a Alberto. La gatita estaba agradecida con Alberto y Alberto estaba muy agradecido con la gata por hacerle compañía. Pronto los gatitos crecieron un poco y andaban todo el tiempo correteando por toda la casa. Y el que había pensado en llevar a los gatitos a un refugio, terminó quedándose con todos los cachorros. Pronto bautizó a sus gatos y ya no estaba solo, ahora estaba él y sus 7 gatos dentro de la casa. Una noche de tantas su madre llamó para contarle que su hermano mayor había ido a trabajar a otro país y ella se iba a quedar sola y quería que le ayudara a buscar un lugar más pequeño para vivir. Y Alberto pensó que sería muy buena idea que su madre se mudara a su casa. Después de todo, la soledad no le había gustado tanto y a pesar de que tenía sus gatos, estaba acostumbrado a conversar mientras cenaba. Ya saben, el contacto humano era importante para él. Y la llegada de su madre, pues a él le hacía bastante ilusión. Cuando su madre por fin llegó a la casa, le presentó a su nueva familia y le dijo los nombres de los gatos y resultó que eran nombres bíblicos. Tenía a Tadeo, Santiago, Marcos, Jonás, Simón, el pequeño Mateo y su madre que era Bastet. La madre de Alberto se quedó un poco sorprendida, ya que siendo ella muy católica, le pareció un verdadero sacrilegio que su hijo le hubiera puesto a los gatos los nombres de los apóstoles. Sin embargo, respetó la decisión de su hijo. Después de todo, jamás lo hizo entrar en nada de la religión y nunca había sido muy católico, que digamos, el muchacho. Aunque por supuesto que a ella le resultaba algo extraño llamarlos por esos nombres a los gatos. Con el paso de los días, la madre de Alberto también se encariñó mucho con los pequeños felinos, así que ella se deleitaba viéndolos jugar y le servían de una compañía muy grande porque su hijo no estaba en todo el día. Pero de los 7 gatos, el pequeño Mateo era el que más llamaba la atención de ella y le provocaba mucha ternura, porque era un gato que se había quedado por mitad de chiquito que el resto de sus hermanos. Mateo fue el último de los gatitos y era muy pequeño, sus hermanos lo doblaban en tamaño. Sin embargo, el pequeño gatito era hermoso, ya que aparte de que era muy pequeño, tenía unos ojos enormes azul celeste que contrastaban de manera hermosa con su pelaje negro brillante. Por ser el más pequeño, era el más protegido de todos los gatitos. A la madre de Alberto le maravillaba ver cómo cuando su hijo salía a correr por la mañana, los gatos lo esperaban en el jardín. Mientras él regresaba, los gatos jugueteaban, pero siempre atentos al camino, y antes de que su hijo apareciera, los gatos ya le estaban avisando a ella que ya venía de regreso el muchacho. Mucho se hablaba de que en ese lugar había actividad paranormal, pero en la casa de ellos nada sucedía, así que la madre escuchaba lo que le contaban los vecinos sorprendida, ya que a ella lo único que sentía dentro de la casa de su hijo era paz. Un año después de la llegada de su madre, llegó a vivir ahí una mujer de nombre Otilia. Era una mujer muy mal encarada, muy grosera, que les tenía, por cierto, fobia a los gatos.
no tardó mucho en empezar a quejarse de los gatos del vecino, y Alberto pues no dudó tampoco en colocar una cerca para evitar que sus gatos molestaran a tan desagradable personaje. Los hijos de esta mujer la visitaban con bastante frecuencia, pero la mayor parte del tiempo la mujer estaba sola. Cada día una nueva queja y un nuevo problema con la madre de Alberto, que había aprendido a querer a los felinos, y ella sabía que sus gatos no entraban al jardín de la mujer y mucho menos hacían todo lo que esa mujer decía que le hacían los gatos. Otilia se quejaba de que eran los gatos los que arañaban sus ventanas y que la asustaban dentro de su casa, ya que según la mujer los gatos entraban por la noche a su casa y le tiraban las cosas al piso y por supuesto también la asustaban, así que la mujer sencillamente odiaba a los gatos del vecino. Lo raro de esto era que era la única vecina que se quejaba de estas cosas. Los gatos eran compañeros de juegos de los niños del vecindario y eran gatos muy amables que se dejaban acariciar y socializaban bastante bien con los niños. No era raro que Alberto llegara a su casa y los niños estuvieran con sus gatos en el jardín, pero Tilia, la vecina, siempre se quejaba de ellos. Una tarde la mujer decidió envenenar a los gatos, así que fue, compró veneno, compró carne y la dejó al alcance de los gatos muy cerca de la cerca que había puesto Alberto. Al ser carne fresca, pues los gatos comieron de ese veneno. 4 de ellos se pusieron muy mal, casi de muerte. La madre llamó a Alberto y Alberto llegó como loco a atender a sus gatos, los llevaron con el veterinario y pues lograron estabilizarlos, pero el pequeño Mateo, que era el gato más pequeño y el más débil, pues él sí murió con lo del veneno. Aquello, ya se imaginarán, fue una tragedia no solamente para Alberto, también para su madre. Y los niños del vecindario que jugaban con él pues también se pusieron bastante tristes con la muerte de Mateo. Sus gatos tuvieron que quedarse en observación con el veterinario, por supuesto, ya que tenían que estar seguros de que habían sacado todo el veneno de los animales. Alberto y su madre por supuesto que sabían que había sido Tilia, porque era la única que se quejaba de los gatos, y al ser un fraccionamiento privado solo ella podía haber sido la que envenenó a los gatos. Alberto se puso a buscar en el jardín y no tardó en encontrar la bolsa con algunos restos de carne, y eso era la prueba que él necesitaba para proceder en contra de la desagradable mujer. Pero Alberto necesitaba primero asesorarse de qué es lo que él podía hacer para proceder en contra de esta mujer que había tratado de matar a sus gatos, le había ocasionado gastos y por supuesto la pérdida de Mateo, que le había sido pues bastante difícil de digerir y un golpe muy fuerte para él y para su madre, ya que los dos pues querían al gato también. 7 días después de la muerte de Mateo, vieron una ambulancia llegar a la casa de la vecina. El hijo de la mujer fue muy molesto a casa de Alberto y le dijo que tenía que hacer algo con sus gatos porque uno de sus gatos había causado un accidente terrible a su madre dentro de su casa. Alberto no daba crédito a lo que oía, sus gatos ni siquiera estaban en casa. Fue por los papeles del veterinario y le mostró que sus gatos pues aún estaban con el veterinario internados después de que su madre había tratado de envenenar a sus gatos. El hijo de Otilia se dejó caer en el sillón en silencio, mientras veía los papeles incrédulo, y le dijo: ¿sabes qué? Mi madre me dijo que fue un gato negro de ojos azules el que le provocó que cayera de las escaleras, y mi madre está arañada del rostro y de los brazos. Alberto sonrió sorprendido y le dijo: pues esto es imposible, porque el único gato negro de ojos azules era el pequeño Mateo, y este había muerto a consecuencia del veneno que su madre le dio, porque la bolsa de la carne estaba justo del lado de la cerca de su madre, y al ser Mateo el gato más pequeño, no resistió y murió. Ya más tranquilo le relató que su madre estaba durmiendo
y escuchó cómo estaban cayendo las cosas de la cocina. Cuando la mujer bajó a ver qué estaba sucediendo, vio al gato en su cocina. Ella trató de echarlo, pero no vio dónde se metió el gato. Cuando se volvió a dormir, sintió como algo se subía a su cama y al abrir los ojos, el gato estaba sobre ella. Así que el gato la atacó arañando su rostro y cuando ella se puso de pie para alcanzar el teléfono y salir a pedirle a su vecino que fuera a sacar al gato de su casa, el gato volvió a atacarla en las piernas. La mujer rodó por la escalera y quedó justo al pie de la escalera durante 3 días, en los cuales nadie escuchó sus gritos. Las noches ya se imaginarán cómo debieron de haber sido, infernales, ya que el gato la atacaba cada que ella trataba de levantarse o arrastrarse para poder llegar al teléfono. La mujer tenía heridas profundas en el rostro, los brazos y las piernas, y como lo que le pasó a la mujer al caer de la escalera fue que se rompió la cadera, pues el dolor era insoportable. Así que Alberto, siendo médico, le dijo, oye, pues tal vez por eso de que se rompió la cadera, el dolor y el estrés la hizo imaginar lo del gato, y 3 días sin comer tirada allí, pues pudo haber alterado bastante a tu mamá y las heridas pudieron haber sido al caer de la escalera. Pero el hijo de Otilia le dijo que tenía que ver a su madre para que él viera que lo que le atacó le dejó heridas muy profundas en el rostro, los brazos, las piernas. Alberto alcanzó una fotografía donde estaba Mateo y le señaló al gato diciéndole, esto es imposible. Como podrás ver, el único gato negro era Mateo y sus hermanos lo doblaban en tamaño. Si me dijeras que fue Simón o Tadeo o Timoteo, que son los gatos grandes, yo podría creerte, pero el pequeño Mateo es imposible. El hijo de Otilia observaba el portarretrato sorprendido al ver el tamaño del pequeño Mateo, que en comparación con los hermanos, pues, era exacto a lo que decía Alberto. Era imposible porque era por mitad de sus hermanos. Era un gato bastante pequeño y bastante frágil. Alberto le comentó, mira, cuando yo me cambié a este lugar, los vecinos me comentaron que sucedían muchas cosas paranormales aquí, pero en mi casa jamás ha pasado nada. Ni siquiera el tiempo que yo estuve viviendo solo en casa antes de que llegara mi madre y Bastek y sus hijos, nunca tuve ningún sonido y mucho menos nadie me molestó a mí, pero los vecinos se quejan de fantasmas, de sonidos, etcétera. Deberías de hablar con ellos. El hijo de Otilia, por supuesto que sonrió, incrédulo, porque pues creer en fantasmas no es algo fácil. Así que se retiró bastante confundido. Y no solamente se fue confundido el hijo de Otilia, también dejó bastantes confundidos a Alberto y a su madre, porque ellos incluso llegaron a pensar que tal vez se había metido a su casa algún felino salvaje, porque sus gatos eran bastante sociables, y el pequeño Mateo, pues de ninguna manera podía haber causado heridas tan profundas en la madre del muchacho. Eso tenía que haber sido un gato grande. Otilia regresó nuevamente a su casa y sus hijos pusieron cámaras en la casa para demostrarle a su vecino que eran sus gatos los que molestaban a su madre, porque su madre decía que habían sido los gatos de Alberto. Y los hijos de Otilia pues tampoco eran muy creyentes de temas paranormales, así que una cámara sería la solución a aquello. Por su parte, Alberto, una vez que regresaron sus gatos y temeroso de que Otilia los volviera a perjudicar, pues él también se las ingenió para que sus gatos no salieran de casa, porque no quería exponerse a que la vecina los volviera a dañar, y él decidió no hacer nada en su contra ya legalmente, porque ya había tenido suficiente con su accidente y sobre todo con su locura, porque era de locos lo que ella había comentado. Los hijos de Otilia, aparte de las cámaras, contrataron una enfermera que asistiera a su madre en lo que ella se recuperaba, y le rogaron, por supuesto, a la madre de Alberto
que era la que estaba en la casa de al lado todo el día, que si escuchaba alguna cosa rara o veía algo raro o algún problema, que por favor se comunicara con ellos para que uno de ellos viniera a ver a su madre. Alberto, por su parte, hizo amistad con la enfermera que cuidaba a Otilia. Y una noche, mientras estaba dormido profundamente Alberto, se despertó con unos golpes fuertísimos en la puerta. La madre de Alberto fue y le dijo: oye, no sé qué está pasando, pero escucha la puerta, o sea, casi nos tumban la puerta. Esa noche estaba lloviendo copiosamente. Cuando Alberto vio por la mirilla, vio que la persona que estaba golpeando la puerta era la enfermera, y la chica parecía aterrorizada. Alberto abrió la puerta y le preguntó qué era lo que estaba pasando, y la chica le dijo: tienes que venir ahora. La chica estaba temblando de miedo, así que Alberto salió con ella a la casa de la vecina. Subieron rápidamente a la habitación de Otilia, quien estaba gritando aterrada como una loca. Otilia estaba sangrando del rostro, toda arañada, y se escuchaba claramente un maullido de un gato, pero no había gato alguno en la casa, y mucho menos en la habitación. La mujer le decía: llévate a tu maldito gato, mira lo que me ha hecho. La mujer señalaba en la esquina de la habitación. Sácalo, gritaba, sácalo, pero no había absolutamente nada allí. Sin embargo, Alberto y la enfermera sí podían escuchar al gato, mas no lo podían ver. La enfermera, por supuesto, que estaba aterrada, y Alberto podía sentir su piel erizada mientras escuchaba al gato que maullaba, pero no lograba verlo por ningún lugar. Sin embargo, Otilia sí podía verlo. La sangre en su rostro y en sus brazos comenzó a correr por la piel de la mujer, y era evidente que algo le estaba atacando, algo que ellos no podían ver. Sin embargo, sí podían escuchar y podían ver cómo se abría la piel de Otilia sin razón aparente, o por lo menos ninguna lógica. Alberto lo único que se le ocurrió fue tomar a Otilia en sus brazos, bajó como pudo por la escalera con la mujer, mientras le pedía a la enfermera que llamara a sus hijos. La enfermera, por supuesto, que no se iba a poner a hablar por teléfono de esa casa. Iba justamente detrás de Alberto, corriendo también ella aterrada. Los dos salieron de esa casa y se dirigieron a la casa de Alberto. La madre de Alberto no podía creer lo que veía, y mucho menos lo que su hijo le estaba contando. La mujer no dejaba de gritar: fueron tus malditos gatos, son tus gatos. La madre de Alberto le dijo a la mujer en tono muy tranquilo: eso es imposible. Nuestros gatos duermen encerrados en el cuarto de lavado por la noche. Como podrá ver, no hay ninguno de nuestros gatos deambulando por la casa. Algo está sucediendo, pero no es uno de nuestros gatos. Alberto y su madre curaron las heridas que tenía Otilia y trataron de confortarla, a pesar de saber que ella había tratado de matar a sus gatos. Pero en un momento tan confuso no podían pensar en eso. De repente comenzaron a escuchar golpes en las puertas de Alberto, alaridos como si alguien gritara fuera de su casa mientras golpeaba la puerta, pero sí con fuerza. Era como si algo quisiera entrar dentro de la casa, pero al no lograrlo con la puerta, después eran las ventanas. Aquello era una locura, era como si algo o alguien quisiera sacar de ahí a Otilia. La lluvia, los truenos, los golpes en la puerta, los golpes en las ventanas, hacían más aterradora la escena, y lo peor es que no había una explicación para todo aquello. Pero era evidente que ese algo o alguien fuera de la casa no podía entrar a la casa de Alberto. Y eso hacía que eso que rondaba fuera de su casa se enfureciera cada vez más. Otilia estaba muy asustada. La dura mujer, que era altiva y era grosera, en esos momentos parecía una niña aterrada. Dos de los hijos de Otilia llegaron 1 hora después de que los llamaron. Alberto, cuando escuchó los golpes en la puerta, se le fue la sangre al suelo. O sea, tenía miedo incluso de acercarse. Sin embargo, cuando empezó a escuchar la voz de los muchachos de ¿hay alguien ahí?,
Alberto se acercó temeroso a la puerta porque aún viendo a través de la mirilla que eran los hijos de Otilia, él tenía realmente miedo de abrir la puerta. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, uno de los hijos de Otilia gritó mientras se llevaba las manos al brazo, y un segundo grito, y Alberto abrió la puerta inmediatamente para dejarlos pasar y cerrar la puerta en cuanto pudo. —¿Qué está pasando? —gritó el hijo de Otilia mientras veía sangrar su brazo. 3 arañazos profundos iguales a los que tenía su madre, y en la espalda 3 marcas ensangrentadas se veían bajo la camisa. Eran 3 profundas heridas que tenía también el chico en la espalda, como si algo lo hubiera querido agarrar en ese momento. Esa noche fue todo confusión. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo. Eran hombres adultos que no creían en tonterías, pero lo que tenían ante sus ojos no era algo que pudieran dudar y mucho menos negar. Su madre nuevamente estaba herida y uno de ellos tenía las mismas marcas. ¿Cómo negar lo que estaban viendo? Ninguno pudo pegar el ojo ni salir de la casa de Alberto, porque tenían miedo definitivamente. Cuando amaneció, los golpes en puertas y ventanas cesaron, y los hijos de Otilia, aún incrédulos, y sin dar crédito a lo que decía Alberto, a lo que platicó la enfermera, y a lo que habían visto ellos con sus propios ojos, y aún uno de los hermanos con las marcas en el brazo y en la espalda, ellos de todos modos trataban de buscar una explicación lógica. Así que fueron a casa de su madre por las cintas de video para ver qué era lo que había pasado realmente. Cuando comenzaron a reproducir la cinta, vieron a la enfermera cómo cambiaba las sábanas de la cama, después la vieron sentarse a leer una revista mientras su madre se dormía. La enfermera salió de la habitación y justo al apagar la luz, algo que parecía que tenía unos ojos muy brillantes emergió de una de las esquinas de la habitación. Risas, murmullos, que ni siquiera se distinguía qué era lo que hablaba o decía. Pero pronto también emergieron otras sombras que hablaban algo que no se entendía en absoluto. Esos seres se acercaban a la cama de Otilia, tiraban de la sábana, y cuando la sábana cayó al piso, su madre se sentó en la cama, y en ese momento comenzó el ataque. Se veía claramente a su madre sangrear de la piel, de la cara, de los brazos, y los gritos de su madre aterrorizada. Pudieron ver a la enfermera entrar a la habitación y la vieron ser arrojada contra la pared sin poder moverse para auxiliar a su madre. Se veía claramente el forcejeo de ella, pero no se podía ver qué o quién era lo que la mantenía pegada a la pared. Mientras su madre era atacada violentamente, la sangre brotaba de las piernas, los brazos, del rostro de la madre, y los gritos de la enfermera no dejaban de escucharse pidiendo auxilio. Se veía cómo la enfermera en un momento logró correr a la puerta y después se veía a Alberto llegando con la enfermera a auxiliar a la madre. Estaba todo grabado, no podían dudar lo que decía la madre, pero creer en eso tampoco era sencillo, a pesar de que estaban viendo la evidencia. No era un cuento chino ni de Alberto ni de la enfermera. Su mamá no estaba loca, ahí había sucedido algo. Uno de los chicos decidió llevarse a su madre a su casa, en lo que lograban averiguar qué había pasado. Era evidente que no había sido uno de los gatos del vecino, ya que ellos mismos confirmaron que los gatos dormían en el cuarto de lavado y no había forma de salir de ahí salvo que se les abriera la puerta. Por otro lado, el tamaño de los gatos, a pesar de ser 3 de ellos muy grandes, era imposible que atacaran pues con tanta hazaña y fuerza a una persona. La enfermera definitivamente se negó a regresar al lugar, así que sencillamente renunció. Y los hijos, por supuesto que querían saber qué era lo que estaba sucediendo en el lugar. Llevaron un chamán, llevaron un sacerdote, llevaron de todo para tratar de limpiar la casa, y al final de todo lo que ya vieron ellos ahí llevaron una parapsicóloga.
La parapsicóloga, al saber lo que pasó con los gatos, les explicó a los hijos de Otilia que los gatos eran mascotas que vivían en medio de los dos mundos, en el físico y en el astral, y cuando un gato era lastimado, siempre se pagaba un precio. Alberto, a la madre de los gatos, la llamó Bastek, y tal vez eso de alguna manera había activado una protección para los gatos y una maldición para aquel o aquella que los dañara. La parapsicóloga quiso conocer a los gatos de Alberto, pero por alguna extraña razón, las 3 veces que fue la mujer a buscar a los gatos, no estaba ninguno de los gatos. Cuando Alberto le contó cómo fue que llegó la gata y cómo fue que nacieron los gatitos, la parapsicóloga le explicó a él que los gatos buscan proteger siempre a los seres humanos, pero son ellos quienes eligen a sus dueños, y él fue elegido por la gata para cuidar de él de la misma manera que él la cuidó a ella cuando tuvo a sus gatitos. Y el hecho de que él le hubiera puesto a la gata Bastek, el nombre de la diosa gata egipcia, se convirtió en una invocación cada que él o su madre pronunciaban el nombre de la diosa para llamar a la gata. Fantasías, le dijo Alberto sonriendo a la parapsicóloga. Debe haber otra explicación. Efectivamente, esta señora mató al pequeño Mateo y casi mata a todos mis gatos. Afortunadamente a tiempo se les atendió, pero al ser Mateo el más débil, él sí no lo resistió. Y aunque sus hijos me pagaron todos los gastos del veterinario, no me va a recuperar con el dinero la vida de mi pequeño Mateo, y tampoco nos va a quitar la tristeza y el dolor que nos causó la muerte del gato. Pero el resto, a mí sencillamente, doctora, me parecen tonterías. Sin embargo, la parapsicóloga le dijo, ok, está bien si no crees, pero existe una leyenda que dice que cualquiera que lastime a un gato paga un precio por lastimarlos. Los egipcios los adoraban porque entendían que eran animales de protección, pero también alojaban dentro de ellos dioses que bajaban a observarnos de vez en cuando, y dependiendo si el gato era amado y cuidado, o lastimado y descuidado por sus amos, era lo que el amo iba a recibir. Y en lo personal conozco muchas muertes trágicas y vidas llenas de mala suerte tras haber lastimado o matado a un gato. Pero esto es demasiado porque hay ataques físicos evidentes y por eso me gustaría conocer a tus gatos. Alberto entonces acordó con ella llamarla por la noche que los gatos estuvieran en casa y así lo hizo. Por la noche ella llegó y cuando entró al cuarto de lavado todos los gatos la miraban desconfiado, pero ella no detectó nada extraño en ellos, salvo una sensación de protección, y ella le explicó a Alberto que si no podía entrar, nada malo a su casa era gracias a la energía de sus mascotas. Por esa razón no pudo entrar aquello que quería sacar a Otilia, aquella noche macabra que pasó en compañía de la enfermera y los 2 hijos de Otilia. La parapsicóloga llevó a alguien más a buscar portales y puertas, etc. Y aparentemente se solucionó el problema, así que pronto regresó a Otilia a la casa con una nueva enfermera y uno de sus hijos que se había mudado con ella para poder cuidarla. Los primeros días nada pasó. Pero justo a los 7 días nuevamente comenzó a despertar por las madrugadas Otilia, con ruidos dentro de la casa, cosas que se caían, cambios de temperatura, y por las noches los maullidos de ese algo o alguien que parecía un gato, pero ellos ahora sabían que por lo menos los del vecino no eran. Una noche, justo cuando comenzó la tormenta, las luces se apagaron en todo el vecindario y se escuchaban aleteos, murmullos que rompían el silencio de la noche y hacían erizar la piel del más valiente. La nueva enfermera, que desconocía los sucesos que habían tenido lugar en esa casa, se metió a la cama tranquila. Tenía los audífonos puestos, así que no era mucho lo que escuchaba de la lluvia, los aleteos. Ella había terminado ya su turno y se disponía a descansar.
Mientras tanto, el hijo de Otilia se sentó al lado de la cama de su madre a revisar los mensajes de su teléfono. Su madre le dijo: «Mira esto». Y cuando se volvió a ver a su madre, la sábana se levantó sobre ella como si alguien le estuviera estirando 1 metro sobre ella. Su hijo abrazó a su madre en ese momento y la enfermera entró gritando que alguien le había arrancado el teléfono de las manos, y al levantarse, alguien le tiró de los tobillos bajo su cama. La chica se quedó mirando la sábana muda, estaba flotando, suspendida sobre Otilia, como si alguien estuviera manteniendo esa sábana estirada por los bordes, pero en ese lugar no había nadie. Estaba aterrado el hijo de Otilia abrazando a su madre, y la enfermera, pues ya podrán imaginarse, no pudo más que salir despedida tratando de abrir la puerta para salir de la casa, pero pues era como si alguien estuviera deteniendo la puerta. Así que ella regresó a la habitación dando tumbos por la oscuridad entre gritos de horror, porque ella no entendía qué era lo que estaba pasando en ese momento. La lluvia parecía que no iba a terminar y golpeaba furiosa los techos y las ventanas de la casa. Todo era oscuridad en ese momento. Únicamente se escuchaban la respiración de los 3 que estaban ahí en esa habitación, porque estaban tan aterrados que ni siquiera podían articular palabra. La enfermera se puso junto a Otilia y su hijo. Los 3 estaban temblando de miedo, no entendían nada de lo que estaba sucediendo. En un momento, un rayo iluminó la habitación, y en la puerta estaba algo que parecía un hombre con cabeza de gato de pie. Se acercó a la mujer y le dijo: «¿Vas a matarme nuevamente, bruja?». Y en ese momento comenzó el ataque. La sangre comenzó a brotar nuevamente de la cara y el cuello de Otilia. El chico, que trataba de proteger a su madre, fue lanzado lejos de la cama. Él quería acercarse para ayudar a su madre, pero estaba, pues ahora sí que aterrorizado. No podía hacer absolutamente nada. Algo o alguien no le permitía moverse. Pronto las sombras inundaron la habitación. En la pared, una luz azul comenzó a iluminar el muro, y en un momento aquella criatura tomó del cabello a Otilia y la arrastró hasta esa luz. Otilia gritaba por auxilio de una manera desgarradora, pero ni su hijo ni la enfermera podían hacer absolutamente nada. En un momento, todo terminó. El silencio fue total. Otilia había desaparecido, la luz había desaparecido, y la criatura que se había llevado a su madre tampoco estaba por ningún lado. La luz regresó, y la enfermera estaba en una esquina de la habitación con la cabeza entre las rodillas, gritando sin control. Estaba histérica. Nadie supo qué fue lo que pasó esa noche, y Alberto, a pesar de que vio las cintas, no vio el hombre con la cabeza de gato que decían ellos que habían visto, porque al parecer solo lo vieron el hijo de Otilia y la enfermera. Jamás encontraron nuevamente a Otilia, pero las personas que vivieron después en esa casa comentaban que en las noches lluviosas se escuchaban gritos de auxilio detrás de las paredes de la habitación. Gritos tan aterradores que la familia tuvo que cambiarse de casa, y a la fecha, la casa se encuentra vacía. Los hijos de Otilia no se atrevieron a vender la casa porque, al parecer, debido a que la madre de ellos mató al pequeño Mateo, nació una maldición en la casa, y su madre habitaba esa casa de alguna manera, tal vez en un mundo paralelo, pero ellos podían escuchar a su madre en ocasiones sollozar detrás de las paredes. No se encontró una explicación. La policía casi levantó todo el piso y la tierra del lugar tratando de encontrar el cuerpo de Otilia, porque pensaron que tal vez su hijo la había matado y la había guardado por ahí en algún lugar, pero nunca encontraron absolutamente nada. Se buscó a Otilia, se revisaron las paredes, se revisó todo sin encontrar
ninguna señal de Otilia. Y la policía, a pesar de haber visto las cintas de lo ocurrido esa noche, aún buscaban una explicación que fuera lógica a lo ocurrido. Esta historia, mis angelitos, no sé si es verdad. Eso ya lo juzgarán ustedes. Pero mi consejo es que jamás dañen un gato, porque nunca sabrán si fue realmente un gato lo que lastimaron o fue un recipiente vivo que alberga una diosa, un dios o alguna entidad protectora que, si es maltratada, no solamente maldice a la persona, también al lugar donde habita esa persona. No olvidemos, mis angelitos, que los perros generalmente nos defienden de lo físico, pero los gatos nos protegen de todo aquello que el ojo humano no es capaz de ver. Los gatos viven entre los dos mundos, así que son una maravillosa protección para todo lo que es astral, todo lo que nuestro ojo humano no puede ver. Pero si los maltratamos, algo o alguien nos podría pasar factura, así que mejor tratemos bien a los gatos. Yo soy Gina Mateos y les agradezco que me hayan acompañado con esta leyenda. Buenas noches, mis angelitos. Espero que esta leyenda les gustó. Y por favor, no tengan miedo de apagar la luz esta noche. Muchísimas gracias por su tiempo.